Saludos cordiales. Mi nombre es Andrés Fabián Albuja Batallas, soy miembro del Foro de Economía y Finanzas Públicas. Mi formación es de MBA Finance, también un PhD and DBA, candidate por Maastricht School of Management de Holanda y Centrum Graduate Business School. Bueno, a continuación les presento una propuesta de programa económico para el Ecuador y finanzas públicas sostenibles. Tenemos el índice con los respectivos contenidos, un abstract, las propuestas de política de Estado, entre estos está un programa económico de Ecuador y finanzas públicas sostenibles, alineados a los objetivos de desarrollo sostenible 8, 9, 16 y 17 de Naciones Unidas. También tenemos principios para administración de finanzas públicas sostenibles, en el caso de Ecuador, y un modelo de economía social sostenible de mercado. En la segunda parte, tabla de indicadores, diagnóstico, metas por plazos de ejecución 2020, 2025, 2030. Por eso es una agenda 2030 la que se propone. En varios de los indicadores de la economía, en el sector real, sector externo, sector finanzas públicas y sector monetario y financiero. También, para contrastar, analizaremos de manera muy puntual varios indicadores que son más compuestos para evitar la distorsión de ciertos indicadores económicos que deben ser contrastados con otro tipo de indicadores. Por ejemplo, desarrollo humano, progreso social, percepción de la corrupción, libertad económica, competitividad global. También tenemos el riesgo país, por ejemplo. Tenemos también las conclusiones, recomendaciones y un análisis PEST, político, económico, social y tecnológico, de manera muy general. El abstract, partimos de un antes y un después, que lo analizaremos. La dolarización es el antes, ¿no? Año 2000. Bueno, luego de la crisis financiera del año 99, se adoptó la dolarización y ha sido realmente un alivio para la economía ecuatoriana porque con esta se logró estabilizar los precios, se logró controlar la inflación después de una espiral hiperinflacionaria, llegamos a casi el 100% de inflación en el año 99, 2000, así que la dolarización en los primeros años logró controlar esta tasa de inflación y observamos la tasa de inflación más baja de la primera década, ¿no? Entre el año 2004 y 2005, que llegamos al 2% de inflación. Fue un récord realmente. Ecuador gozó además de un nuevo boom petrolero, ¿no? El precio de petróleo batió récords, siendo una época de bonanza petrolera, mayor a la década de los 70. Entre 2008 y 2012, Ecuador gozó de altos precios de barril de petróleo, superior a los $100, incluso tomando en cuenta los ajustes de inflación, y un alto volumen de exportaciones petroleras. Para que un modelo económico sea sostenible en el tiempo, obviamente requerimos de una sostenibilidad, de una viabilidad, y aquí está el tema, el eje central, las finanzas públicas sostenibles. Esto es lo que se propone. ¿Por qué? Porque con la adopción de la nueva Constitución en la última década, observamos lastimosamente un crecimiento vertiginoso e insostenible en el gasto. Ese fue el principal factor de crecimiento del Producto Interno Bruto, el gasto. Este gasto no tuvo ninguna relación, ni concordancia, ni razonabilidad, ni simetría con la tasa de crecimiento del PIB y la tasa de inflación. He aquí el punto flaco de Ecuador, donde realmente llegamos a tener muchos problemas. Fue definitivamente en la insostenibilidad de las finanzas públicas producto del crecimiento del gasto. Y bueno, finalmente Ecuador adoptó ciertos cambios normativos, legales, para evitar el registro de la deuda pública agregada, es decir, se excluyó la deuda pública interna para las estadísticas de las finanzas públicas para no sobrepasar el techo de 40% del PIB, de la relación deuda-PIB. En honor al tiempo vamos a acelerar el paso. Propuesta de política de Estado. Se basa en objetivos de desarrollo sostenible y la priorización. Estos objetivos de desarrollo sostenible están contenidos en la Agenda 2030 de Naciones Unidas, que se los declaró en el año 2015, y tenemos a los principales, objetivo 8, 9, 16 y 17, que considero que son los medulares para poder alcanzar una sostenibilidad y un modelo de economía social sostenible.
Tenemos objetivo 8, crecimiento económico, objetivo 9, industria, innovación e infraestructura, objetivo 16, paz, justicia e instituciones sólidas, objetivo 17, alianzas para lograr estos objetivos. ¿Cómo? ¿Cómo lograrlo? Bueno, principios para administración de finanzas públicas sostenibles en el caso de Ecuador. Fácil. Volver a los temas de responsabilidad, de disciplina fiscal, de reglas macrofiscales para establecer topes, techos, límites. Entre eso está, por ejemplo, el déficit del presupuesto general del Estado, que no podrá sobrepasar el 1% o el 2% del Producto Interno Bruto. Tenemos que salir lastimosamente de un tema que se está incumpliendo, que es la relación deuda-PIB, pero de manera progresiva. Tenemos que estar conscientes que si es que la relación actual es entre el 60 y el 70% de relación deuda-PIB, tenemos que establecer metas en el largo plazo. Por eso es la propuesta de Agenda 2030, para ver en el largo plazo, años 2020, 2025, 2030, este tema de cumplimiento de objetivos. Entonces, es necesario reformar el marco legal, hacer los ajustes necesarios a través del Ejecutivo y de la Asamblea Nacional para poder cumplir esta relación deuda-PIB. Debemos irla bajando por normas de prudencia y solvencia financiera. Obviamente, se ha escuchado las declaraciones del ministro en los últimos días, del nuevo ministro, donde dice que lo que importa es la capacidad de pago y no la relación deuda-PIB. Bueno, también es importante la relación deuda-PIB, porque esto nos da una estructura financiera, y debemos ser cautos. Hay que ser muy tinosos con el manejo de la deuda. No podemos descartar el hecho de establecer topes, reglas macrofiscales y propender a una responsabilidad de las finanzas públicas y una sostenibilidad. Entre eso está límite de deuda pública agregada, irla bajando progresivamente. Por ejemplo, al año 2025 alcanzar el 55%, y al año 2025 el 45%, y al año 2030 ya en un rango del 35%, la relación deuda-PIB. Temas tan sensibles como el tema de seguridad social. Bueno, restituir el aporte del Estado al IES, reestructurar el sistema de seguridad social. Se necesita un aumento de aportes del afiliado progresivamente. Por ejemplo, hasta el año 2025 hasta el 18%, hasta el año 2030 hasta el 30%. Ajustar edad de jubilación y corregir brechas de déficit actuarial, que como están las cosas actualmente, el déficit proyectado al año 2040 o el año 2050 aproximadamente es del 70% del PIB. Debemos reducir esas brechas fiscales, pero obviamente acompañados de una sostenibilidad. Debemos, si no queremos la definitiva quiebra de un sistema de seguridad social, tenemos que realizar los ajustes del caso, y esto es aumentar aportes, ajustar edad de jubilación, entre otros. Bueno, también delimitar los roles del Estado, mitigar ese conflicto de intereses de deuda pública, de Estado versus Estado, emisor, deudor, acreedor. Estamos hablando de IES con el gobierno central, banca pública, Banco Central, etcétera, Ministerio de Finanzas. Entonces debemos mitigar este riesgo, ¿no? Y aplicar el Manual de Estadísticas y Finanzas Públicas. La propuesta es un modelo de economía social sostenible de mercado. Los 10 principios de economía de Gregory Mankiw, equidad versus eficiencia, sí. Obviamente debemos enfocarnos en ser eficientes para también mejorar los indicadores de equidad, el coeficiente de Gini, por ejemplo, entre otros. El principal problema de Ecuador se da por la falta de eficiencia, de transparencia y de confianza en la economía, sumado al tema de corrupción. Entonces aquí tenemos una pequeña fórmula muy sencilla, ¿no? Modelo de economía social sostenible. Eficiencia, transparencia, confianza, y a esto lo restamos la corrupción. Obviamente esto nos quita sostenibilidad. La corrupción no genera eficiencia, nos resta transparencia y nos resta confianza. Entonces aquí está el problema medular que tenemos que trabajar. La corrupción se refiere a monopolio, poder, más discreción o secreto y menos responsabilidad o rendición de cuentas. Cuando aumentamos este lado de la ecuación en la corrupción, que es la responsabilidad o rendición de cuentas, mejoran los indicadores de corrupción.
se mitigan estos indicadores. El índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional mide los niveles de corrupción, ¿no? Ecuador ocupa el puesto 117 en el ranking del año 2017. ¿Sí? Y bueno, son varios casos en el Ecuador, Odebrecht, casos feriado petrolero, sobreprecios en obra pública, etcétera, que están ya inclusive con el respectivo proceso ante la ley. Entonces, se estima extraoficialmente que esto ha causado al Ecuador pérdidas aproximadamente por 60.000 millones de dólares, es decir, el 60% del PIB durante la última década. Para pensarlo, ¿no? Eso es otra deuda pública. Bueno, la fórmula del PIB, como les comentaba, consumo más inversión más gasto, más exportaciones menos importaciones. El último componente de exportaciones e importaciones es la balanza comercial, sea superávit o déficit. Por donde creció más la economía en el Ecuador fue por el lado del gasto en la última década. Y lo que se propone es potenciar el tema de inversión, tanto local como extranjera, y el tema de balanza comercial para propender a una inversión extranjera directa, que tengamos también, obviamente, mayores exportaciones y crecer por ese lado. Eso es lo sano. Tenemos indicadores, ¿no? Real, sector externo, bueno, y aquí desglosados. Podemos crecer con metas del 3, 4, 5% del PIB, tener una inflación meta del 2%, ¿sí? Un desempleo que debemos corregirlo. Estamos en la mayoría de indicadores en bajo desempeño. Sector externo de la economía, igual, déficit de balanza comercial, una paupérrima inversión extranjera directa frente a Latinoamérica, que tiene el promedio del 3%, por ejemplo. Perú y Colombia tienen el 5%, Panamá el 9%. Y bueno, podemos también analizar el tema de deuda pública frente a PIB, irla mitigando, bajando progresivamente, hasta alcanzar en el año 2030 una relación de máximo el 40%, costo de deuda pública igual, sustituir acreedores caros por acreedores baratos, es decir, migrar a multilaterales de crédito tradicionales. El déficit actuarial hay que corregirlo, pero obviamente aumentando aportes y edad jubilar. Tenemos otros factores, ¿no?, tan importantes como recaudación impositiva, que no es lo óptimo depender excesivamente de impuestos y de petróleo. Debemos generar más inversión y generar tema de confianza, estabilidad de reglas de juego, por ejemplo, flexibilizar políticas laborales e impositivas, etcétera. En el sector monetario y financiero tenemos obviamente la profundización financiera, que alcanza el 25%, muy inferior a Latinoamérica, que está por el 40%, Panamá por encima del 90%, etcétera. Hay varios modelos, no es exclusivo el hecho de decir que una economía netamente productiva es la receta. Miren, en Panamá, comercio y servicios financieros, y tiene mejores indicadores sociales que Ecuador inclusive. Aquí tenemos el índice de desarrollo humano, medio desempeño en Ecuador, progreso social, bajo desempeño, índice de percepción de la corrupción, hay alta corrupción. Tenemos libertad económica, baja libertad, hay una economía reprimida, no somos competitivos según el índice de competitividad global. Y bueno, esas son las conclusiones, ¿no? Que obviamente la adopción de un nuevo norte, necesitamos nuevas políticas económicas a largo plazo, nuevas políticas públicas, en donde propendamos a la economía social sostenible, ¿sí? Para tener indicadores sociales de calidad necesitamos de una sostenibilidad financiera. Bueno, el resumen de análisis PEST, tenemos que en el escenario político se están haciendo los cambios del caso, se puede dar el beneficio de la duda al actual gobierno, hay un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio haciendo los cambios necesarios de institucionalidad. En el plano económico hemos sido lastimosamente ineficientes, en el plano social hay alta corrupción, en el plano tecnológico hay mucho por hacer. Y bueno, los indicadores respectivos que ustedes lo podrán analizar, de bajo desempeño. Ya se ha publicado en los últimos días el tema de deuda pública, ¿sí? Miren, en donde ya se transparenta un poco la información y se desglosa otras obligaciones que llegan a 10.000 millones de dólares. Entre esos tenemos principalmente pasivos corrientes con Petroamazonas, deuda flotante, etc.
Muchas gracias por su atención. En resumen, necesitamos eficiencia, transparencia y menos corrupción.